el Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso. Bueno, saludamos a los que nos están escuchando en Centroamérica, Norteamérica y Europa, Asia, el continente africano, a través de la internet, a través de YouTube, a través de las emisoras amigas. Y también los que nos están viendo a través del Vox Plus. Sintonicen Maestro José Briceño por Google. Y usted pues allí va a conseguir la página para poder entrar en el Vox Plus y ver los estudios que tengo escritos allí. Creo que pasan de 90 estudios escritos. Hoy nos toca hablar en relación a la justicia, Nos toca hablar en relación a la justicia, cosas que nosotros debemos estar claros, factores que son determinantes en relación a la justicia. Preste atención. Hay que tener mucha sabiduría, hay que tener mucha madurez, hay que tener un corazón muy abierto para recibir esta verdad que vamos a decir ahora y digerirla con el fin de que no nos vaya a digestar, no nos vaya a caer mal, nos vaya a causar una digestación o nos vaya a dar náusea. Y en vez de recibirle, lo que vamos es a renunciar a esta verdad. Pero son verdades que no todo el mundo te las dice. Yo no soy la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto. Pero hay cosas que Dios me ha revelado o que me ha iluminado de una revelación que ya está plasmada en las Escrituras y que no todo el mundo te las dice. Sí hay quien las diga, pero son muy pocos. Primero, la justicia que está en mí no entró por obra, sino por imputación. Oiga, imputación, no amputar, sino imputar. Indica que no hay obra que me quite la justicia. Si la justicia hubiera entrado por obras, la tendría que mantener por obras. Esto indica que solo el que me dio la justicia me la puede quitar. Estamos hablando de la justicia divina. Estamos hablando de la justicia divina. Estamos hablando de la justicia que tiene relación con obras. Porque estaba dando una clase en una iglesia y decía que Job tenía 4 características que lo llevaron a estar de pie, firme, constante, perseverante y llegar a ser un hombre muy bendecido por Dios por sus 4 características que tuvo antes, durante y después de la tribulación. Job tuvo antes, durante y después de la tribulación estas 4 características: justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando hablamos de que Job era justo, no estamos hablando de justicia divina, estamos hablando justicia en relación a obras. Por eso que usted va a conseguir en Santiago como un pequeño, aparentemente, pero que no lo es, un contraste con lo que dice Juan, con lo que dice Pablo, el apóstol. Pablo dice que la justicia no se obtiene por obras, sino por fe. Y Santiago te habla de las obras de justicia. Entonces, ¿cómo hacemos? O se obtiene la justicia por obras, o se obtiene por fe, porque Pablo me dice que es por la fe, Santiago me dice que es por las obras.
Entonces hay como un aparente contraste, no lo hay. El problema es que Pablo me está presentando de la justicia, me está presentando la justicia divina, que no se obtiene por obras, y Santiago me está hablando de hacer obra de justicia después de haber sido justificado por la fe. O sea, Santiago lo que quiere decir es que no es posible, chicos, no puede ser que haya gente en la iglesia que tenga la justicia divina y no tengan obra de justicia. Es lo que Santiago te dice, porque es una realidad. Si yo tengo la justicia divina, mi vida debe estar acondicionada o conducirse de acuerdo al estado de justicia que está en mí, porque la justicia es un estado, es lo que llaman el estado de Dios, el contraste al estado de pecado en el que tú estabas caído. Entonces yo debo conducirme a la forma de haber sido justificado. Cuando habla de Job, que es justo, está hablando de sus obras de justicia, pero Job no fue justificado como lo somos nosotros. Un hombre que no fue justificado divinamente hablando, porque no había muerto en la cruz del Calvario Cristo todavía, no había sido redimido, la sangre no se había derramado, no se había dado el acto de redención, remisión y propiciación, solamente se daba el acto de expiación. Y con todo eso, un hombre caído en Adán, sin justicia, sin vida, sin relación de Dios en cuanto a hijos se refiere, legalmente hablando, porque el que escribe dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de que Jesús viniese, no habían hijos de Dios. Dios no tenía hijos antes de eso. Job estaba dentro de esa gente que no tenía hijos, que no era hijo de Dios, y con todo en el estado que estaba, caminó en obra de justicia. Nosotros que somos justificados, que tenemos la justicia divina, que tenemos la vida de Dios, la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, no estamos obrando en justicia. O sea, nuestra vida o nuestra forma de conducirnos no está de acorde al estado de justicia en el que nosotros estamos, y eso está mal. Eso está mal. Eso es aclaro eso para que no se vaya a confundir los dos pasajes pensamiento de lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Si la justicia hubiera entrado por obras, la tendría que mantener por obras. Esto indica que solo el que me dio la justicia me la puede quitar. Y esto es imposible, oído, aún para Dios. Porque, ¿cómo puede Dios caducar lo que ya ha quedado determinado y establecido en forma absoluta en el Tribunal Supremo Celestial? ¿Cómo puede? Ni siquiera Dios lo puede hacer. Por lo tanto, no hay pecado, oído, no hay pecado, no hay pecado que determine tu condenación. No lo hay, no existe. Que determine tu condenación. No hay quien te pueda condenar. Nosotros somos libres en Jesús por el Espíritu. Por el Espíritu. Vamos a ver. Romanos 8:1. Dice Pablo, ninguna condenación. Y dice ninguna. ¿Y ninguna es qué? No. Ninguna es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el texto dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido. Eso no aparece en el texto. En el original, eso no se escribió así. Eso está añadido porque te están acondicionando la justicia a obras. O te están acondicionando el mantener la justicia en obras para mantener la salvación. El texto no dice así. El texto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, porque la ley, ¿por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley de vida en Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios, nos has hecho libre. Nos ha hecho libre, punto. Ahora, maestro, pero Juan dice que hay pecados de muerte por la cual yo digo que no se pida. Hay pecados de muerte por la cual yo digo que no se pida. Algunas, eso es un párrafo que está allí,
que todavía la teología no le ha podido dar la más clara interpretación de a qué se está refiriendo Juan allí. Porque si hablamos a pecado de muerte en cuanto a la condición del hombre ya salvo, no hay pecado de muerte. No hay un pecado que produzca la muerte espiritualmente de nuevo en un ser que ya nació de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es irreversible. No hay quien pueda volver a morir. Por eso es que el que escribe en la carta a los Hebreos dice que es imposible que los que una vez gozaron del don celestial y gozaron de la palabra de Dios y de los poderes venideros y recayeron. El término recaer no tiene que ver con descarriarse. El término de recaer tiene que ver con volver otra vez al estado de Adán. Volver a estar muerto espiritualmente como estaba Adán. Dice, esto es imposible. El que está escribiendo supuestas suposiciones, supuestos negados. Está escribiendo supuestos negados o suposiciones hipotéticas. No lo está dando como una afirmación, sino está diciendo en un sentido que esto se pueda dar en un supuesto negado, pero es que esto no se va a dar. Es como para presentar lo irreversible de un nuevo nacimiento y que tales, que quienes están cayendo voluntariamente en el pecado de volver otra vez a los sacrificios de los corderos, que yo les voy a explicar eso más adelante, pues tales no nacieron de nuevo. Porque no me diga que usted nació y vuelve a estas cosas. Pero lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces lo que Juan dice, que hay pecados de muerte por la cual yo digo que no pidas por ellos, no se está refiriendo a creyentes que tuvieron la posibilidad de morir espiritualmente, de nuevo después de ser salvos. Y eso es algo que Juan presenta que todavía la teología no ha podido definir, explicar. Yo le he metido el ojo a eso, he estudiado, indagado y no tengo respuesta por lo que Juan dice. Pero hay una serie de textos, pasajes que los demás apóstoles están en contraste o no están de acuerdo con lo que Juan dice, con lo que Santiago dice. Por eso es que hubo un tiempo donde el libro de Santiago casi que es considerado un libro apócrifo. Casi que es considerado. ¿Por qué? Porque hay cosas que Santiago dice que la fe cristiana no se adapta, no se cuadra. Por ejemplo, si se confesaron los pecados los unos a los otros. Y ahí es donde se agarra la Iglesia universal, la Iglesia católica, para instituir la confesión sacramental, donde tú puedes confesarle tus pecados a un sacerdote y el sacerdote tiene la autoridad para perdonarte. Se agarra del pasaje de lo que Santiago dijo, cosas que todos los apóstoles o los que escribieron el Nuevo Testamento no están de acuerdo con lo que Santiago dijo. ¿Por qué lo dijo? No lo sabemos tampoco. Eso no lo sabemos tampoco. Bueno, fíjese esto. Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirman las Escrituras, ella existe aparte de toda obra u observación o observancia de algún precepto legal. Romanos 3:21. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre puede efectuar. Siendo la justicia imputada por Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. Es decir, no hay cosas que tú puedas hacer, buenas obras, o sea, no hay buenas obras que tú puedas hacer para aumentar tu estado de justicia, y no hay malas obras que tú puedas hacer para menguar tu estado de justicia. Estamos hablando de la justicia divina. No estamos hablando de la obra de justicia, estamos hablando de la justicia divina. Ahora, la justicia divina es un estado tan completo y tan absoluto que ni siquiera Dios te la puede aumentar, ni siquiera Dios le puede restar.
Ya Dios colocó la justicia y eso está allí. Es como la vida eterna. Señor, dame más vida eterna. No, Dios no tiene más vida eterna para darte. Ya te dio la vida. Tú tienes que aprender a disfrutar la vida eterna que Dios te dio. Tienes que aprender a disfrutar la justicia que Dios te dio. ¿Cómo se disfruta? Vamos a tocar ese tópico más adelantito. Los resultados y las propiedades de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del nuevo nacimiento que se da mediante el Espíritu Santo. Fíjese, Dios es el que justifica el don que Dios le dio al hombre para justificarlo a través de la fe en Jesús. Y quien hace la obra de justificación es el Espíritu. El conjunto de la deidad trabajando en unísono, como tres personas diferentes, pero con un denominador común, que es justificar, que es regenerar al hombre, volverlo al estado original en el que estaba antes de caer en Adán. Eso es lo de Dios. Lo de Dios es volverte al estado original en el que tú estabas antes de caer en Adán. Repito, los resultados y las propiedades de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del nuevo nacimiento que se da mediante el Espíritu Santo. A través de esta unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, no como una prótesis del cuerpo. Ay, mamá. Según primera carta a Corintios 12:13. Y como un pámpano a la vid verdadera, Juan 15:1-5. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como parte viviente de su propio Hijo. Por lo tanto, Él ama al creyente como ama a su propio Hijo. Efesios 1:6, primera carta de Pedro 2:5. Y considera que el creyente es lo que su propio Hijo es, la justicia de Dios. Romanos 3:22, primera carta a Corintios 1:30, segunda carta a Corintios 5:21. Cristo es la justicia de Dios. Por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él. ¿En quién? En Jesús. Segunda carta a Corintios 5:21. Ellos están completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Colosenses 2:10. Y perfeccionados en Él para siempre. ¿En quién? En Cristo. Hebreos 10:10, 14. Por esta causa corroboro lo antes dicho. No hay obra de pecado que me puedan condenar después de haber sido justificado. Y esto lo dejó bien claro el apóstol Pablo en sus escritos. Vamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto que está subrayado ahí en su guía, ¿por qué lo subrayé? Porque esto no está en el texto original. Esto me lo colocaron para condicionar la salvación. Porque de una u otra forma, nuestros líderes están buscando de cómo mantener a la iglesia esclava de una santidad que no es genuina. Mire, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle y demostrarle por la palabra que la salvación no se pierde. Si yo le demuestro a usted que la salvación no se pierde y usted va a pecar, usted no ha entendido lo que es salvación, usted no fue salvo. Porque usted agarró la gracia para libertinaje. Entonces, Dios quiere que usted sea libre para ser santo. Díganme a eso. Ahí. Sí, Dios quiere que usted sea libre para ser santo y que usted no sea esclavo de la santidad. Porque Cristo te hace libre del pecado y nuestros líderes te esclavizan a la santidad, que no es genuina.
En la iglesia hay gente que son esclavos de la santidad, esclavos de la oración, esclavos del ayuno, esclavos de la vigilia, esclavos de los cultos. Porque si por A o por B usted no viene al culto el domingo, porque le parece mejor quedarse en casa, porque su esposo no es creyente y su esposo le pide que se quede en casa, y su pastor como que no ha entendido que después de Dios está su casa, no la iglesia. Y usted se queda en su casa porque usted va a atender a su esposo, y su pastor le dice, usted no, porque no vino el domingo. Digo, porque me quedé atendiendo a mi esposo. Primeramente Dios. Usted tiene razón, pastor. Primero Dios, y después de Dios mi casa, y después de mi casa la iglesia. No trate usted, pastor, de esclavizarme en culto. Y no se meta en los asuntos privados de mi casa. Respéteme. No, pues usted tiene que venir al culto. Pues si usted no viene, usted tiene. O sea, en la gracia nada se tiene que hacer. En la gracia las cosas se deben hacer, no que se tienen, se deben hacer. Usted no me venga a imponer a mí un culto. Porque usted me puede, el diablo, mi esposo y el mundo me pueden privar que yo venga a la iglesia, pero nunca me podrán quitar a Cristo que está en mi corazón. Y de ahí comienza todo, de mi vida devocional, de mi intimidad con Dios, producto de mi relación, de mi creencia, de mi espíritu de conveniencia. Porque estoy persuadido de estas verdades. Y esto es lo que me lleva a mí a tener una vida devocional diario, constante. Es lo que dice el apóstol Pablo en las cartas a los romanos. En Romanos 12 te dice, presentad vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra vida, debe ser un estilo de vida, nuestra vida de adoración, de santidad ante Dios. Que vaya, emana, que emane de acuerdo, que vaya de acorde de acuerdo a mi relación con Él, que mi relación tiene que ver con el parentesco. Yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Sí. Estas son cosas que no se le dicen a la iglesia, porque a mí me conviene tener gente sentada, intimidadas, controladas para poder quitar el dinero, gentes que diezman por temor al diablo, porque lo primero que hace el pastor es acusarlos con el diablo, los líderes acusarlos con el diablo, le meten Malaquías 3:10, maldito soy con maldición, vosotros que me habéis robado, y si usted no diezma viene el devorador y le quita todo lo que usted tiene. Entonces los evangélicos pasan a diezmar asustados, esclavizados, a un diezmo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora se le prende el bombillo. ¡Ping! Ah, maestro, ahora sé por qué no lo quieren. Porque la verdad no tiene amigos, y menos aquellos que dicen la verdad. Repítase esto. La verdad no tiene amigos, y menos aquellos que dicen la verdad. Y si usted por mantener su amistad, usted va a dejar de decir la verdad, usted tiene problemas con Dios. Porque es menester obedecer a Dios que antes a los hombres. Si yo tengo que perder mi casa, perder mi hogar, perder mi familia, perder mi esposa, perder mis hijos, perder mi padre, perder mi madre, perder todo, perder el mundo, perder todo lo que el mundo me da por decir la verdad, yo lo pierdo todo. Jesús dijo que el que amare más a padre, madre, hijo, hija, casa, bienes y todo lo que el mundo le presenta, el que amare más a esto que a mí, que soy la verdad, no es apto para el reino. Y eso hay que entenderlo. Maestro, ¿qué te pasa? ¿Usted está molesto? No. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, añadido. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a explicar eso rapidito allí. Usted está observando que ahí está la palabra ley 2 veces. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Directamente el pensamiento salta al verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está la primera ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 2 leyes hay allí.
Está hablando de la ley. Está hablando de la ley, de los principios del reino que se activan a través del Espíritu Santo para producir justicia en el hombre y producir vida, producto de la fe que depositaste en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en el plan de Dios para salvación, que está todo en Jesús. Y te está hablando de la ley del pecado y de la muerte, que es una ley que se disparó en el huerto del Edén por haberse quebrantado los mandamientos o el mandamiento de Dios: no comerás. Se quebrantó el mandamiento, se dispara la ley del pecado y de la muerte. Eso es una ley que está allí en el hombre internamente, pero que el hombre es libre de ella por la fe, porque la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario le da acceso a la soberanía de Dios por el Espíritu para revertir lo que sucedió en el huerto del Edén y justificarte y volverte a llevar al estado antes de que Adán cayera. Porque no fue que Dios te justificó porque le dio la gana. No, hay pasos que se dieron, incidentes que sucedieron como redención, remisión y propiciación que se dieron en la cruz del Calvario, que te pueden llevar a un estado de regeneración cuando depositas la fe en lo que se dio en la cruz, en la obra de justificación, que es el plan que Dios ha desarrollado en la vida, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para justificar al hombre. Una vez que tú depositas tu fe en ese plan de redención, se produce en ti por el Espíritu la redención, la remisión y la propiciación, y esto te lleva a un estado de regeneración, que el estado de regeneración, regeneración, es volverte al género original en el que estabas antes de caer en Adán. Ya eso nosotros pasamos por allí, ya nosotros estamos allí, ya nosotros fuimos justos, ya nosotros tenemos vida, de modo que no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas hacer para revertir eso. Porque no fuiste tú el que murió, fue Jesús el que murió. No fuiste tú el que hizo el plan, fue Dios el que hizo el plan. Fue Dios el que se proveyó, fue Dios el que te amó antes de que tú lo amaras. Fue Dios el que decidió y buscó la forma de cómo hacerlo. Dios es el único que puede, en un supuesto, revertir esto de paso que no lo puede hacer nunca. Ni siquiera Dios lo puede hacer. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 10, 8, 14. Vamos a leerlo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por los pecados no quisiste. Oiga esto. Vamos a estudiar, no vamos a leer. Prohibido leer Biblia. La Biblia es un libro que se lee para estudiar. Se lo dije, ¿se acuerda? No es que no va a leer la Biblia. Pero cuando usted la lea, trate de leerla con un sentido de aprendizaje, abierto para captar los principios que están acá. ¿En qué parte están? Solo a ellos que tienen ese sentido de leer la Biblia, no para que le dé sueño, o porque no tienen nada que hacer. No, que se sientan a leerla con un sentido de aprendizaje, porque de querer ser enseñado por el Espíritu, solamente son a ellos que les saltará las iluminaciones de lo que ya está revelado en las Escrituras, de lo que fue iluminado por Dios, de lo que fue inspirado por Dios. Saltan de allá para acá, se te prende el bombillo. ¡Ping! ¡Ah! ¡Guau! Entendí esto. Pero tenías años leyendo eso. Porque leías la Biblia para que te diera sueño, no para estudiarla. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos, oiga, y expiaciones. ¿Y qué? Expiaciones. ¿Se acuerda que le enseñé que aquí no hay redención? Redención no hay. Aquí no hay remisión, no hay. En el Antiguo Testamento se daba el acto de expiar
y propiciar. Y el acto de expiación y propiciación se daba por el curso de un año nada más. Pero el acto de remisión, que es quitarte para poner en, que es trasladar, que es trasponer, que es quitar el pecado de ti y ponerlo sobre Jesús, o quitarlo de ti y buscar la forma y buscar el lugar donde ponerlo, donde colocarlo. Eso en el Antiguo Testamento no se dio porque Dios no tenía en quién colocar el pecado. Eso no se dio en el Antiguo, se dio fue en el Nuevo. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto, que expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? ¿Ah? Vamos, ayúdenme que se me olvidó predicar. ¿Quién está hablando allí? El Verbo. No existía Jesús todavía. Acuérdense, yo le voy a enseñar una materia que se llama Cristología de alta crítica. ¿Cómo me la están pidiendo por internet? La gente la pide, maestro, ¿cuándo es la cristología? ¿Cuándo viene? Y yo le voy a enseñar a usted que Jesús no existía. Jesús estaba en la mente de Dios y estaba preparado antes de que el hombre cayera en la mente de Dios. Eso estamos claros. Eso tiene que ver con la prognosis, con el eterno conocimiento de Dios. Dios sabía y ya conocía la condición del hombre que iba a caer, y ya Dios tenía el cordero preparado. Eso estaba en la mente de Dios, pero no hay tal cosa como decir la preexistencia. No hay tal cosa como decir que se le puede atribuir a Jesús la preexistencia. No existe eso. Porque Jesús, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, y si se hizo es porque la carne no estaba. Jesús entra en la línea de lo que es sempiterno, no eterno. La eternidad se le da a las cosas o a un ser que no tiene principios y no tiene fin. La sempiternidad se le da a las cosas o a un ser que tiene principio pero que no tiene fin. Y la temporalidad se le da a las cosas que tienen principio y tienen fin. Jesús entra en lo sempiterno. La Biblia dice que el primer hombre, ¿el qué? El primer hombre, ¿el qué? El primer hombre es terrenal, el segundo es celestial. El primero es Adán, el segundo es Cristo. Y observe que antes del primero no había otro. Ay. Cristo viene siendo el segundo, que viene después del primero. Quiere decir que Cristo no existía. Diga, ¡ay! Y eso lo dice. O sea, así como traímos lo del terrenal, que es el primer hombre, traeremos lo del celestial, que es el segundo hombre. Wow. Esto es según la ley. Aquí habla el Verbo. Y diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, ¿cuál voluntad? La que el Verbo dijo, vengo a hacer tu voluntad. Voy a hacerme hombre, voy a hacerme carne. Van a ser el Theanthropos, el Dios hombre que es Jesús. Y en esa voluntad somos santificados, que está hablando de la justicia. Somos justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Hecho qué? Una vez y para siempre. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No fuiste tú el que moriste. No fuiste tú el que pagaste un precio. No obtuviste la justicia por tus obras. Porque si la obtuviste por tus obras, manténla por obras. No, esto es mediante el cuerpo.
el sacrificio de Jesús en la cruz. Él fue el que pagó el precio, Él fue el que obró. Él fue el que tuvo que obtener la justicia por obras en las obras de la ley. Él fue el que cumplió los 613 mandamientos de la ley para justificar al hombre. No fuiste tú el que lo cumpliste. Entonces, ¿por qué te dicen los líderes, guarde la salvación? Cuida su salvación. Si no hay quien pueda cuidar la salvación. Si la salvación depende de nosotros, pobre salvación esa. Si la salvación depende de que tú la cuides, qué miserable esa salvación. Qué pobre salvación. Una salvación llena de falacia, de mentira, endeble, que por cualquier cosita la puedes perder, que un cigarrito te la puede llevar, que una cervecita te la puede quitar. ¡Aló! Digan algo para que la gente que está allá, que me está escuchando por internet, pues este hombre está hablando solo. Está bien, no fume. Pero hay causa por la cual usted no debe fumar porque le hace daño. Porque no hay que tener sentido de conveniencia. No hay que tener sentido de conveniencia para saber que una cosa te hace daño y la sigues haciendo. Eso es terquedad, obstinación. No consuma alcohol porque eso le hace daño. Ustedes son evangélicos porque no, ustedes no beben ni fuman. Los evangélicos, vos no bebéis ni fumáis porque soy evangélico. No, yo no bebo y no fumo no porque soy evangélico, porque no me conviene. Porque no me conviene. Porque a mí ni un cigarro, ni una bebida me va a llevar al infierno. Porque si tiene más fuerza una etiqueta o la insignia o el nombre de una caja de cigarrillos más que el nombre de Jesús, eso es una pobre salvación. Diga, ay. Punto. Maestro, ¿usted me está dando libertad para fumar? No. Usted le da la gana, fume. Que eso usted no se lo lleva al infierno. Usted se va a podrir los pulmones. Usted se va a morir antes de tiempo. Usted va a cortar el propósito de Dios en la vida. Usted tiene su cuerpo como basura, como pipote de basura, como pote de basura. Usted ha considerado su cuerpo como un pote de basura, como un recipiente de basura y no como el templo del Espíritu Santo. Una persona que porque sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu, no lo contamina con esa basura. Ah, no, maestro. Usted vino hoy, pero... Dice, y ciertamente todo sacerdote, ¿quién? Todo sacerdote, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, pero Cristo, aquí viene la solución. Aquí viene la solución, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? Uno. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola, ¿con cuántas? Con una sola, denme el lugar acá. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Con cuánta? Con una sola ofrenda. ¿Usted oye bien eso? No fue necesario muchas, una sola. Wow. No me voy a adelantar porque después no me vas a agarrar. Mejor voy a esperar a explicar eso en el transcurso del desarrollo. Señores, cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe contristar. Maestro, pecaste y un adulterio. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Cómo? Me siento mal.
siéntete bien que te sientes mal. Porque si te sientes mal, quiere decir que naciste de nuevo. Porque esta es una mentira que nos enseñaron a nosotros. Y la voy a corregir ya. Y óigame presten atención a lo que me están escuchando a través de la internet. Presta atención. El Espíritu Santo no convence a la iglesia de pecado. La iglesia ya está convencida. 1. 2. Cuando tú pecas y te sientes mal, no es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Porque si hay un trabajo del Espíritu para redarguir a los creyentes cuando llegan a un estado de mente. ¿Se acuerdan de los estados de mente? Que yo no le hablo a ustedes eso. Pablo presenta 7 estados de mente. La mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Llegas a un estado de mente donde apagaste la voz de la conciencia y apagaste la voz del espíritu renacido. Y ya el pecado que estás haciendo lo ves como normal. Y entonces cuando el Espíritu interviene a redarguirte de ese pecado. Pero cuando tú cometes un pecado y te sientes mal, es tu espíritu que está haciendo la obra de redarguir. Es tu propio espíritu el que hace el trabajo por causa de la naturaleza de Dios, la vida de Dios y la justicia de Dios que está en ti, y que tu espíritu renacido no se va a seguir calando el pecado que venías haciendo. Porque dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Es decir, hay un contraste, hay un conflicto interior en el creyente. Cuando comete un pecado, el espíritu se va a encargar de hacerle entender que lo que está haciendo está mal, que no lo siga haciendo. Entonces es el espíritu el que va a trabajar. ¿Cuál? Tu espíritu que nació de nuevo. El Espíritu Santo viene a trabajar cuando llega a un estado de mente que apagaste la voz de la conciencia y la voz del espíritu. Es cuando Él viene a trabajar. Entonces te sientes mal, me siento mal. Entonces cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe contristar. Eso está bien. Pero no condenar. Pero no condenar. Pero no condenar. Ayer se me acercó un pastor que, por cierto, se fue a inscribir ayer en la escuela. Me dijo, maestro, yo quiero conversar con usted algo. Hubo uno de mis feligreses que cometió un adulterio. Es el encargado del sonido de la congregación. De pronto yo veo que él me abandona el sonido, no va más a la iglesia, lo busco, le pregunto y me dijo, cometí un adulterio, pastor. Lloró sobre mis hombros y todo lo demás y cometí el grave error de ir a decirle a la directiva. Porque hay cosas que a ti te van a contar, tú no tienes que decírselo ni a tu esposa. Ni tu esposa tiene que saber eso. Y hay cosas que a ella se la van a decir y ni tú lo tienes que saber. Porque son mujeres que fueron a su casa, se encerraron en el cuarto, lloraron con ellas, gimieron, confesaron un pecado, pero ella no tiene que decírselo a ti. Eso es chisme, eso es falta de ética. Y nunca Dios te podrá confiar a ti una iglesia más grande de la que tienes mientras estés vendiendo a tu gente. Porque hay falta de ética en los ministerios, chismosos, brolleros, que no les puede contar un pecado porque todo el mundo lo sabe en la congregación. Y le contó el pecado a la directiva, que muchas veces muchos de ellos son unos carnales,
sensuales, almáticos, que los que están como caimanes en Boque Caño, hermano, esperando que un creyente caiga para despedazarlo. Hay misericordia indolentes, que no saben lo que es misericordia, no saben lo que es gracia. Maestro, se lo conté a la directiva, ¿y para qué? Lo agarraron, lo sentaron, le dijeron, muchacho, se me fue de la iglesia. Maestro, hace 2 días que se me fue, pero hace un día que yo escuché un mensaje que usted subió a internet llamado la fuerza de la propiciación y la fuerza de la regeneración, que lo dimos acá. Mensaje de las 2 horas pasadas del mes pasado lo subimos. Maestro, cuando yo leí eso, cuando yo escuché eso, caí de rodillas llorando. ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Ahora me toca buscarlo y pedirle perdón. Sí, tienes que hacerlo. Porque cuando tú pierdes la gracia y el favor de Dios ante los hombres o ante la gente que Dios te dio para pastorearlo, tú pierdes el derecho de ejercer el ministerio en ellos. Pierdes autoridad delante por Dios para ejercer autoridad sobre ellos, y es como perder el ministerio. Porque la gente no conoce esto. La gente viene escandalizada. Maestro, ¿qué hiciste? Ay, maestro, que tuve que... Espérate, es que no es el último que lo ha hecho, ni es el primero, ni es el último pecado, ni es el único pecado. Hay pecados peores que adulterar. Lo que pasa es que en la iglesia evangélica juzgan el pecado del ombligo para abajo, pero el pecado que se hace del ombligo para arriba nadie lo juzga. Esos chismosos, grolleros, censuradores, difamadores, esa gente que está en la iglesia con tremendas raíces de amargura, que lo que tiene es una yuca atravesar el corazón. Son tierras buenas para sembrar yuca. Son muy buenas las tierras esas. Porque cualquier cosa, una raíz de amargura brota de una vez. Brota una raíz de amargura. Difamadores, mentirosos, chismosos, gente que compiten, que envidian, que sobornan, que se mueven en intimidación, en manipulación, en control, que tienen motivos incorrectos en el corazón. Tú sabes. Esa gente nadie la juzga. Pero que no te caiga el hermanito jugando los palotes con la hermana Petra, porque de una vez todo el mundo le cae, porque estuvieron juntos los dos. Ya iba a decir. Ya casi que se me sale. Bueno. Entonces, ¿yo me siento mal? Sí. Cuando peco, sí. Pero no me condeno. Sé que en el momento que acuda de verdad al perdón, el perdón de Dios está garantizado. Pero no lo haga más. No lo haga otra vez porque es peor. No lo haga más. ¿Sí? No lo haga más. O sea, no se envicie en eso. No caiga en el jueguito, en el jugueteo, en la cosita, y entonces se produce el efecto dominó. Que cuando hablo uno, hablo 15, hablaron 15. Conmigo también estuvo, conmigo también estuvo, conmigo también estuvo. Te echaba como a 15 en la iglesia. No haga más eso. Eso no está bien. Cuídese, guárdese para el propósito de Dios. Guárdese, no lo haga. Pero no se condene. No se sienta mal. O siéntase mal, pero no se condene. No mantenga el pensamiento de ese pecado 3 y 4 y 5 meses. Si el pecado no es a la luz pública, no mandone el cargo, déjelo, quédese allí, pida perdón. La sangre lo limpia, usted sigue adelante. Yo no sé cómo le va a caer esto que le voy a decir. Los que me están escuchando a través del internet tienen que tener madurez con lo que voy a decir. Óigase bien. Ni el pecado detiene, óigame, ni el pecado detiene la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre. Ni el pecado. Se te prende el bombillo. ¡Ping! Y yo, wow, ahora entiendo por qué Juan de los Palotes estaba en pecado y cómo disparaba unos mensajes tan tremendos. Ahora entiendo por qué la gente en pecado coloca la mano sobre los enfermos y son sanos. Sansón estuvo toda una noche con una prostituta, porque la gente sabe la historia de Sansón y Dalila. No, Dalila fue la última, pero Sansón venía arrastrando una vida de promiscuidad que es la que se le presentaba, pasaba por sus manos. Sansón era, y dice que entre una de ellas estaba con una prostituta encerrado en una habitación, y dice la Biblia
que los filisteos rodearon la habitación, rodearon el campamento. Y en el momento que Sansón termina de rodear el campamento, que estaba con la mujer y que no le estaba rozando el rosario, hermano. Que no estaban haciendo vigilia, ni oración, ni ayuno. Usted sabe lo que estaban haciendo. Dice que Sansón se levanta después de estar con la mujer y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y agarró los portalones de la ciudad y salió ileso y libre de los filisteos. Mire esto que le voy a decir. Presta atención que lo voy a poner bien clarito. Yo estoy en un supuesto negado, en una condición sumergida en cualquier tipo de pecado. Porque parece ser que para muchos el pecado de adulterio mengua la unción en las personas, pero el de mentira no. El orgullo no. El engaño no. El motivo incorrecto, eso que tienes en el corazón allí, en la maquinación, eso no mengua. No, si me mengua esto, me mengua el otro. Todo mengua. O todo no mengua. Y yo puedo estar en un supuesto negado, en un estado de pecado, lo más horrendo y más sucio que pueda haber. Y yo desde el púlpito digo esta verdad. La Biblia dice que por las heridas de Cristo, por su sufrimiento integral, espíritu, alma y cuerpo, tú fuiste sanado en la cruz del Calvario. Y yo digo que todo aquel que esté en esta noche enfermo y crea esa verdad y pasa al frente, el Señor le va a sanar. Y se levanta una hermana y pasa al frente y le pongo la mano. El Espíritu Santo no va a dejar de honrar la fe que esa mujer depositó en una palabra que dije por la condición de pecado en la que yo estoy. La va a sanar. ¿Fluyó la unción? Sí fluyó. Sí fluyó. Y la sanó. Jesús dijo, haced lo que ellos dicen, mas no hagáis lo que ellos hacen. Porque lo que dicen es la ley, pero no lo viven. Pero lo que dicen es la ley y sigue funcionando, aunque no lo vivan. Hay hermanos que dicen, yo no creo en lo que ese hombre predica porque no vive lo que predica. Yo sí creo. Aunque no la viva, no me interesa. Me interesa la verdad que está diciendo. ¿Aló? Dios me dijo a mí un día, hay muchas cosas que tú estás enseñando y que a otros les están funcionando y a ti no. ¿Por qué? Porque no la vives. Diga, ay. Sí. Pero el estado de pecado en el que tú estás sí mengua la manifestación del Espíritu de Dios para ti en lo personal. Si te enfermas, nunca te vas a sanar. Nunca habrá provisión financiera. Te detendrás en el propósito de Dios. Dios detendrá la bendición posesional que tiene para ti por el estado de pecado en la que vive. Y usted dirá, maestro, pero es que yo conozco de gente que aún en pecado prosperan porque manipularon, intimidaron, controlaron, entraron en el terreno del humanismo, que también funciona. Pero hoy no hay nada del Espíritu. Entonces, en relación al Espíritu conmigo, para conmigo que estoy en pecado, se apaga, se contrista. Porque se detendrá todo. No habrán más iluminaciones. No habrán más iluminaciones de las revelaciones que están escritas. Hasta ahí llegará todo. Pero en cuanto a usted, en cuanto a tercera, segunda y terceras personas, la unción va a fluir. No hay quien la detenga. Señores,
Cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe contristar, pero no condenar. Porque no hay pecado que te pueda condenar después de haber sido justificado por Dios mediante el sacrificio de su Hijo por su Espíritu Santo. Ay, mamá. Señores, yo me siento contristado y avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él, porque Él nunca me condenará y tampoco se avergonzará de mí. Ay, mamá. No, esto es una oportunidad para decir amén. La gente no dijo nada, pero bueno, voy a repetirlo a ver. Yo me siento contristado y avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él, porque Él nunca me condenará y tampoco se avergonzará de mí. Jamás, jamás. Yo sigo siendo su hijo. Papi, me dice mi hijo, en un supuesto, y lo negamos porque no ha pasado, que me diga mi hijo, papi, me quedaron todas las materias. Me lo quedo mirando y digo, qué vergüenza. Lo que me da es pena, lo que me da es vergüenza. ¿Usted cree que está bien eso? ¿Usted cree que está bien que yo me dirija a mi hijo de esa forma? Y si no está bien que yo lo haga, ¿por qué Dios lo tiene que hacer? ¿Por qué Dios se tiene que sentir avergonzado por el pecado que tú estás cometiendo? ¿Y por qué Dios te tiene que condenar? ¿Por qué se tiene que romper mi relación con Dios, donde Dios me diga, tú no eres más hijo mío? Por eso es que tú tienes que tener cuidado cómo te diriges a tus hijos, usted y todos. Porque cuando yo puedo rellenar a mis hijos y decir, me arrepiento de haberte parido, en caso de la mujer, me arrepiento de haberte engendrado en caso del hombre, verdaderamente, hermano, que es más, chico, no te tengo como hijo, no eres mi hijo, diga lo que sea, él sigue siendo tu hijo. Decid lo que queráis, él sigue siendo tu hijo. Están los genes, ¿para qué le dices nada? No le digas nada. Quédate callado. No le digas a tus hijos palabras que lo van a ofender, porque eso no va a traer efecto en cuanto a que tú vas a dejar de ser su padre y él tu hijo, él sigue siendo tu hijo lo que le digas. Entonces, ¿para qué le dices nada? Ahórrate la palabra. Entonces, si nuestra relación con Dios no se rompe, por nada, ¿por qué nosotros decimos palabras queriendo como atentar en contra de nuestra relación con nuestros hijos si nunca la vamos a romper? ¿Cómo le digo yo a mi hijo, papi, te quedaron todas las materias? Siéntate, vamos a hablar. ¿Por qué te quedaron? ¿Por qué no le pones diligencia a las cosas? Más responsabilidad, más tiempo, deja un poquito más el juego, busca la forma de cómo aconsejarlo sin patearlo, sin golpearlo, sin herirlo. Tratando de instruirlo, de convencerlo, de hacerle entender la falla, para que él mejore. Porque es lo que Dios hace. A continuación voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos con una mala interpretación en forma eisegética, no exegética, eisegética, que es mi propia interpretación. Esa es eisegesis, es mi propia interpretación. Es cuando yo digo lo que yo creo que la Biblia quiere decir. Eso es eisegesis. ¿Ya? En forma eisegéticas, fuera del contexto histórico, los cuales han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, condicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio una sola vez en Cristo y que el hombre obtiene por la fe y la disfruta por fe.
Voy a volver a leer el relato, voy a volver a leer para que quede bien grabado. A continuación voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos con una mala interpretación en forma exegética, fuera del contexto histórico, los cuales han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, acondicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio en una sola vez en Cristo y que el hombre obtiene por la fe y la disfruta por fe. Eso lo decimos en nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.